Hola, bienvenido al tercer video sobre análisis de datos. Hoy conversaremos acerca de los diferentes tipos de análisis que se pueden realizar. Empecemos. Si recuerdas, habíamos definido que Data Analytics es un proceso que tiene una serie de pasos que debemos realizar para garantizar un correcto análisis. Entonces, hoy nos centraremos en el segundo de ellos, que consiste en establecer el tipo de análisis. Establecer el tipo de análisis. Antes de arrancar, tenemos que tener presente dos aspectos fundamentales. El primero, interpretación de la pregunta. Esto quiere decir que tenemos que garantizar haber entendido correctamente y a profundidad lo que en el fondo debemos medir. Por ejemplo, si quiero medir las ventas, debí haber entendido cuál es la periodicidad de las ventas que voy a analizar. Por ejemplo, ¿van a ser ventas de un mes, de varios meses, de un año o de varios años? Y por supuesto, no te olvides de la granularidad. ¿Te acuerdas qué era esto? Esto es entender qué tanto nivel de detalle debería interpretar. No es lo mismo mirar las ventas por hora que por día. Y el segundo, madurez analítica. Debes tener presente que los diferentes tipos de análisis van a requerir grandes esfuerzos en dos frentes principales. El primero, recursos humanos, y el segundo, recursos tecnológicos. Sí, tranquilo. Seguramente querrás saber por qué recursos humanos. Pues déjame decirte que necesitarás estar preparado y capacitado para realizar diferentes tipos de análisis. Esto va a requerir de que tengas conocimientos de estadística, probabilidades, cálculo, entre otras disciplinas. Además, deberías conocer, por lo menos en lo básico, algún lenguaje de programación o, en su defecto, algún programa de analítica que sea mucho más avanzado que un Excel. Y en cuanto a recursos tecnológicos, la empresa deberá tener la infraestructura necesaria para que soporte y pueda manejar grandes volúmenes de datos, con lo que esto implica, por supuesto. Muy bien, habiendo aclarado esto, veamos cuáles son los tipos de análisis que tenemos a disposición. El primero, análisis descriptivo. Este análisis es la base de todos. Con esto lo que buscamos hacer es analizar los datos históricos para saber qué pasó en un momento determinado. Es decir, que el enfoque es entender qué sucedió. Muy bien, la visión es del pasado. ¿Por qué? Porque lo que hago es analizar datos históricos para entender qué pasó. Algunos ejemplos de uso podrían ser informes de ventas o informes de ingresos, o por ejemplo tasas de visita en un sitio web. Algunas técnicas que se utilizan para este análisis son agregación de datos, minería de datos o estadísticas resumidas. El segundo tipo de análisis es el análisis diagnóstico, el cual es un complemento al primero. ¿Por qué? Porque este análisis se centra en entender por qué pasaron las cosas. Entonces, el enfoque sería entender por qué sucedió. La visión es nuevamente una visión del pasado. ¿Por qué? Porque lo que hace este análisis, como mencionamos, es complementar al análisis anterior explicando por qué pasaron las cosas. Vamos a ver un ejemplo para entender. Los usos que tenemos pueden ser entender por qué bajaron las ventas o entender qué eventos ocurrieron que hicieron que aumenten las tasas de visitas de mi sitio web. Por ejemplo, si quiero entender por qué bajaron las ventas, si en el análisis anterior, en el análisis descriptivo, yo identifico que las ventas bajaron un 5% respecto al mes anterior, este análisis lo que me va a dar información de por qué pudieron haber bajado las ventas. Supongamos que el mes tuvo menos días hábiles y la empresa para la que trabajo solamente opera días hábiles. Entonces, a lo mejor una consecuencia de que hayan disminuido las ventas podría darse porque tendríamos menos días hábiles, es decir, menos días abierta la tienda. Algunas técnicas que utilizamos en este análisis son análisis de componentes principales y análisis de clasificación. Vayamos al tercero, el análisis predictivo. Con este análisis la cosa se pone interesante, pues vamos a empezar a mirar las cosas a futuro. Es decir, que este análisis se va a centrar en tomar la información del pasado y predecir posibles hechos a futuro. Entonces, el enfoque de este análisis es entender qué pasaría si ocurre un evento X. Por ejemplo, si tengo que tener presente la variación del tipo de cambio,
Con este análisis podría predecir qué pasaría con mis ventas si el tipo de cambio aumenta o disminuye en un periodo determinado. La visión es a futuro. Quiere decir que voy a empezar a analizar y predecir cosas a futuro. Si bien la gran mayoría de las empresas van a tener los análisis descriptivos y los análisis diagnósticos, pero el análisis predictivo es donde la cosa se pone interesante y hay algunas dificultades en algunas empresas para implementar estos tipos de análisis. ¿Por qué? Porque acá necesitamos tener personas que manejen análisis más avanzados y empezamos a necesitar de una infraestructura mucho más avanzada para poder empezar a hacer modelos predictivos que consumen muchos recursos y además deberíamos manejar también mucho volumen de información. Entonces es por eso que las empresas se suelen trancar mucho en este tipo de análisis. Usos: predecir resultados de ventas, predecir comportamientos en la tasa de visitas. Supongamos que quiero predecir resultados de ventas. ¿Qué podría hacer? Yo podría tomar información del pasado para entender las campañas de marketing que tuve años anteriores, buscar alguna campaña que haya sido mejor que la otra, por ejemplo, pautar en Facebook para un segmento de clientes determinado con un rango etario y de una zona particular, pudo haber hecho que las ventas aumenten, ¿verdad? Entonces lo que podría hacer podría hacer estimaciones predictivas de qué pasaría en términos de ventas si aumento la campaña publicitaria a ese perfil de clientes. Algunas técnicas: algoritmos de aprendizaje automático o modelos de regresión. Muy bien, veamos el último tipo de análisis, el análisis prescriptivo. Este análisis es el más deseado por todas las empresas, pero muy pocas son las que logran tener este análisis. Podemos citar algunas, como por ejemplo Amazon o Netflix. Pero ¿por qué las empresas no tienen este tipo de análisis? Pues si en el análisis anterior que estamos mirando, el predictivo, las empresas tenían ya ciertas limitaciones de recursos humanos y de tecnología, acá la cosa se pone mucho más difícil. ¿Por qué? Porque deben tener personal altamente capacitado y deben tener muy buena infraestructura tecnológica. ¿Por qué? Porque los modelos analíticos van a consumir grandes volúmenes de datos. Este análisis se centra en entender cómo hacer que sucedan ciertos acontecimientos. Entonces, el enfoque sería cómo hacer que suceda algo. La visión es una visión a futuro, porque va a predecir también comportamientos a futuro. Seguramente alguna vez has hecho alguna compra en Amazon, o por lo menos sabes cómo funciona. Cuando realizamos una compra en Amazon, automáticamente nos llegan correos de recomendación de productos suplementarios, es decir, productos adicionales al que habíamos comprado. Esto es conocido como un sistema de recomendación. ¿Qué es lo que hace Amazon? Amazon analiza el perfil de clientes que compraron un producto X para buscar patrones de compras y ofrecer otros productos que otros clientes compraron cuando compraron el producto que tú compraste. Pero ten en cuenta algo. No es que yo haya comprado un taladro y me tienen que ofrecer más taladros y más taladros y más taladros. No, al contrario. Va a ser muy difícil que un cliente que haya comprado un taladro compre otro en el próximo mes o en el próximo año, porque el taladro dura mucho tiempo, ¿verdad? Lo que podría hacer, por ejemplo, el modelo es ofrecerme productos que vayan acorde al taladro. Como por ejemplo, me pueden dar mechas, me pueden dar cables de extensión, entre otros. Algunos usos: promover comportamiento en los clientes, publicidad dirigida para grupos específicos de clientes. Vayamos a un ejemplo. Imagina que vendiste un artículo X. Si analizas a todos los clientes que compraron el mismo artículo y ves que otros artículos llevaron, podrías armar también tu propio modelo de recomendación, parecido al de Amazon. Un ejemplo extremo de publicidad dirigida: ¿te acuerdas la empresa Cambridge Analytica? Bueno, eso es publicidad dirigida. Investiga si no conoces el caso, te vas a llevar una gran sorpresa. Algunas técnicas que utilizamos para este análisis son inteligencia artificial y aprendizaje automático. Muy bien, repasemos rápidamente cuáles son los 4 tipos de análisis. Para ello quiero que mires con atención este plano. Tenemos un plano con 2 ejes. El eje X, que mide la complejidad o dificultad que tendría el modelo, vamos a llamarlo a esto madurez analítica, y en el eje Y tenemos la ventaja competitiva, es decir, qué tanta ventaja me va a dar a mí como empresa contra la competencia, ¿sí? Entonces teníamos el primero,
Análisis descriptivo, como dijimos, es la base de todos los análisis. Por ende, su complejidad es muy baja y su ventaja competitiva también es muy baja. Siguiente análisis, análisis diagnóstico. La complejidad empieza a aumentar y también vemos que empieza a aumentar la ventaja competitiva. Siguiente análisis, análisis predictivo. Es un análisis bastante más complejo y ya me da una bastante más ventaja competitiva. Y por último, análisis prescriptivo, el más complejo de todos y el que me da mayor ventaja contra la competencia. Recuerda, dividíamos los análisis en dos, dependiendo de lo que estamos mirando. Por un lado, tenemos los análisis que ven el pasado y por el otro tenemos los análisis que ven el futuro. Entonces, este sería el resumen de los tipos de análisis que podemos realizar. Descriptivo, recuerda, busca entender qué pasó. Diagnóstico, busca entender por qué pasó. Predictivo, busca entender qué va a pasar. Y prescriptivo, lo que hace es que empieza a hacer modelos para que las cosas que yo quiero puedan ocurrir. Muy bien, si tienes alguna duda, por favor, déjame en los comentarios, ¿sí? Si recuerdas, en el video anterior había una tarea que era poder entender cómo clasificábamos las preguntas de los diferentes actores en base a los análisis que conocías hasta ese momento. Las preguntas estaban basadas en cómo están las ventas y teníamos tres actores, los supervisores, los gerentes y los directores. Cada grupo de personas habían hecho sus propias preguntas, ¿sí? Entonces, quiero saber cómo te fue en la tarea. A continuación te muestro cómo clasifiqué yo los datos. Como tenemos 4 tipos de análisis, entonces los dibujamos acá y empezamos a clasificar las preguntas. Dentro del grupo de análisis descriptivo caen quién es el mejor vendedor, cuál es la evolución de las ventas por día, cómo estamos versus la meta del mes, cómo estamos versus la meta del trimestre, semestre o año, cómo van las ventas de un mes, un trimestre, un semestre o un año, cómo están las ventas acumuladas versus el mismo periodo del año anterior, cuál es el top o bottom de productos y por último, cómo está la competencia. Análisis diagnóstico, cuál es la rentabilidad de la empresa. Análisis predictivo, cuál es el forecast de venta. Y si te das cuenta, no hay ninguna pregunta que sea del análisis prescriptivo. Entonces, te invito a que puedas transformar las preguntas de manera que puedas tener mayor cantidad de análisis predictivo y por lo menos tratar de tener un análisis prescriptivo. Muy bien, hasta acá este video. Espero que te haya gustado y te haya servido para aprender algo nuevo. Por favor, nuevamente te invito a que dejes tus comentarios y de esta manera podremos interactuar. Nos vemos en la próxima.